Bueno, empezamos entonces. Y 5, sí, señora. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera darle la bienvenida, agradecerles que estén presentes hoy en forma virtual, como es esta costumbre últimamente. No sé si todavía se ha conectado o no, pero contábamos con la presencia también del presidente del Instituto O'Higginiano, Rodolfo Pereira, no sé si se ha podido conectar. Bueno, yo en primer lugar quisiera darle la palabra al señor presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Eduardo García Caffi, para que nos salude y después paso a la presentación. Bueno, muchísimas gracias, María Alicia. En primer término, permítanme agradecerles a ustedes, a la Coordinación de Asociaciones Sanmartinianas, a todos y cada uno de los que han hecho posible este encuentro. Encuentro que es fundamental para compartir en este momento, como bien decía María Alicia, de distanciamientos, poder reunirnos virtualmente e intercambiar experiencias. En segundo término, agradecerle al doctor Armando Cartés Montori por brindarnos su tiempo. Creo que su frondosa y exitosa carrera como historiador me exime de comentar sus logros, pero sin duda vamos a disfrutar muchísimo. Y hay algo que me parece un gran acierto. Traer a un hermano chileno cuando estamos a 2 días de haber conmemorado el 5 de abril la batalla de Maipú, que fue, como bien sabemos todos, el 5 de abril de 1818. Hicimos al pie del Monumento del Libertador un acto reducido como el COVID nos impone, pero afortunadamente con importantes presencias. Lo hemos hecho con el embajador de China en la Argentina, Nicolás Monkelberg, la presencia, por supuesto, del Regimiento de Granaderos a Caballo, y estuvo el vicecanciller de la República Argentina, el viceministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor General del Ejército, y estuvimos rindiéndole homenaje al libertador de Argentina, Chile y Perú, José Francisco de San Martín. Pero, y brevemente, porque lo que más nos interesa hoy es escucharlo al doctor Cartés Montori, recordar que hay el 5 de abril, hay 2 efemérides también muy importantes. Una de ellas es que en 1933 un grupo de personalidades decidió que debían reunirse y conformar una institución para honrar la figura, estudiar y divulgar la figura del libertador José Francisco de San Martín, y allí nació el Instituto Sanmartiniano, que con 88 años de historia, hoy convertido en Instituto Nacional, sigue trabajando incansablemente para cumplir este fin. Y también desde hace una década, el 5 de abril, se conmemora la hermandad argentino-chilena, la hermandad de los pueblos de Argentina y Chile. Así que todavía sensibilizados por todos estos acontecimientos es que me congratulo, agradezco nuevamente el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes para que esto suceda, y al doctor Cartés Montori por su grata y eximia presencia. Muchas gracias, doctor. Adelante, María Alicia, y gracias por tu trabajo. No, gracias a usted. Bueno, en lo personal, quisiera agradecer muchísimo al doctor Armando Cartés, porque ha sido súper generoso desde el primer momento que me contacté con él, solicitándole, esta conferencia, y ha sido un placer conocerlo, aunque sea virtualmente. Brevemente voy a hacer un pequeño reconto de su currículum, que la verdad que es larguísimo. El doctor Armando Cartés Montori es abogado, es Master of Laws, doctor en Historia, profesor titular de la Universidad de Concepción y director del Archivo Histórico de Concepción, miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Historia
y de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Autor de más de 20 libros y de muchos trabajos sobre historia política de Chile y de historia regional. Bueno, un placer, doctor Cartés. Le doy la palabra. Bien, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Qué bien. Bueno, saludo al presidente, don Eduardo, que ha sido tan gentil de saludarme también. Por supuesto, a María Alicia Timpanaro, coordinadora de las Asociaciones Culturales Sanmartinianas, Instituto Nacional Sanmartiniano de la República Argentina, y a través de ella a todas las asociaciones, a todas las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde. Nos reúne, por supuesto, ya se dijo, una nueva conmemoración de la batalla de Maipú, que se corresponde, y ahora me entero, con el aniversario del instituto, que es como su cumpleaños, así que felicitaciones a todos los miembros por este nuevo año. Yo creo que realmente lo que nos une es el sentido y el legado de esa batalla, y recuerdo a un hombre que nos aseguró la libertad, pero también la hermandad de nuestros países, de nuestros pueblos, así que eso es lo que finalmente celebramos. Por eso yo quiero felicitar la labor de las asociaciones, de cada una, porque mantienen encendida esta llama del recuerdo, de la hermandad, de la historia, incluso las circunstancias complejas que estamos viviendo, y le agradezco sobre todo este gesto de invitarme a compartir con ustedes. Yo me siento muy cercano a ustedes, a Argentina, a los amigos de la historia, por muchas razones. Comentábamos el otro día y con María Alicia, con algunos más, con Marcelo, que mi último viaje fue antes de esta pandemia, en febrero pasado, a Buenos Aires, ciudad que ha contribuido mucho a alimentar mi biblioteca, donde estoy ahora instalado. Les comentaba que no es una pantalla, es un espacio donde trabajo y que pude disfrutar mucho con este encierro. Muchísimo, y por casualidad nomás, justamente un libro que tiene mucho que ver con lo que hablamos. Esta es la historia de San Martín, de Mitre, que no lo compré ni en Calle Esmeralda, ni en Callao, ni en Ateneo, lo compré en San Telmo hace muchos años, y fue una historia bastante sorpresiva, porque era tan bello el ejemplar, tan lindo el empaste, que le dije al librero, sabe que está muy barato, cóbreme lo que vale el libro, cosa que nunca hago, pero excepcionalmente lo hice porque realmente es extraordinario el empaste. Y él hizo algo más sorprendente todavía, más increíble. Me dijo, no, el precio justo, ni un peso más. Así que le tengo especial cariño al libro, a ese librero y a ese cuento, porque en definitiva he tenido muchos momentos agradables en esa ciudad, y espero que podamos volver. Casi paso la cuarentena en Argentina porque me estaba embarcando a San Luis, a una conferencia el 30 de marzo, estaba en el aeropuerto, se cerró la frontera, si hubiera volado, quizás no habría vuelto. Bueno, ya era momento de encontrarnos nuevamente, espero, en los próximos meses. Los últimos años han sido muy especiales en razón, por supuesto, de los múltiples bicentenarios que hemos estado celebrando. La independencia es un proceso que duró, esta es una pequeña introducción antes de entrar al tema, la independencia es un proceso que duró más o menos 20 años, del año 8 hasta el año 30 más o menos. Partimos del año 2009 en Quito, porque en Quito fue la primera Junta de Gobierno en agosto, ahí fue el Congreso Mundial de Independencia, el Congreso de Independencia del Ecuador, y seguimos hasta el 2030, porque fue la derrota definitiva, el 32, de los Pincheira, bandidos que hicieron sufrir mucho a Chile, también estuvieron en San Fernando, pero también hicieron sufrir a Mendoza y en Neuquén, así que en el fondo, con la derrota de ellos, de alguna forma se cierra este ciclo largo de la independencia. Pero el ciclo corto, la independencia, parte de la conmemoración justamente con la independencia de Argentina, ahí en el 2016, ¿cierto? En julio, y terminará este año con la independencia de Perú, en julio, que es el momento central de nuestra emancipación y que ha dado lugar a muchos encuentros. Justamente recordamos el caso de Marcelo, el profesor que estuvimos con el embajador Monker, recordando la Escuela Libertadora hace unos meses atrás. Así que ha sido unos años llenos de celebraciones. Me ha tocado participar a mí en los debates que han ocurrido en Chile a propósito de esto, debates que no siempre han sido gratos, porque la historia es celebración, es conmemoración, pero también es revisión crítica, y en eso yo tengo una perspectiva particular de este periodo, una perspectiva más bien regional del conflicto de la Patria Vieja, que en Argentina es muy obvia, porque obviamente las provincias fueron muy fuertes en el proceso. En cambio en Chile se ha instalado un relato más centralista, y eso es lo que hemos estado revisando en los últimos años. Yo escribo un libro que se llama Concepción contra Chile, imagínense el título del libro, porque se le decía Chile a la provincia de Santiago en aquella época, y cuando O'Higgins, nuestro libertador, que era mi región, se iba a Santiago, decía voy para Chile. Hoy día, por supuesto, ya no es así, Chile es el país entero, pero demuestra cómo el país se veía a sí mismo en momento de su gestación. Bueno, lo que les quería comentar es que, para que sepan dónde estoy yo escribo y vivo
desde Concepción. Concepción es la capital de una región que se llama el Biobío, que es la capital de la antigua provincia de Concepción. Chile siempre fue, desde 1500, 3 provincias. Una en el norte, que era Coquimbo, donde está La Serena, una linda playa, ¿no es cierto? Algunos se conocerá. En el centro estaba Santiago, del río Choapa hasta el Maule, y del sur del Maule todo era la provincia de Concepción, hasta lo que hoy día es Puerto Montt. O sea, al centro todo era Chile, al sur todo era Penco, se decía, porque es el nombre antiguo de la ciudad. Y esa es la forma en que vivimos durante 3 siglos, y esa es la forma en que hicimos la independencia, y el Chile que ustedes conocen en realidad surge en el siglo XIX, desde el centro, y se va instalando, y por eso entonces el estudio que he hecho yo de alguna forma se va combinando con el tema regional. Concepción también tiene muchos vínculos con Argentina. Vamos a ver los vínculos que tenían nuestros próceres con los próceres argentinos. En Concepción hizo su vida personal y profesional don Juan Martínez de Rosas, un distinguido prócer nacido en Mendoza y muerto en Mendoza, pero que aquí hizo su vida política como asesor de la intendencia, se casó acá, hizo su familia, pero además fue el verdadero tribuno de la independencia, el que habló antes que nadie de República, era hijo también de esta provincia, y es un vínculo muy grande que tenemos. Nosotros lo trajimos a Chile hace un siglo y a Concepción hace 3 años atrás, y en eso anduvimos también en Mendoza hace un par de años atrás. Quiero mostrarles algunas imágenes para que vayamos entrando, para que ustedes vean justamente este mapa que ven acá, es la ciudad de Concepción, pero hace justo 200 años. Hoy día, Gran Concepción tiene 1 millón de habitantes, ahí no tenía más de 8.000, y al centro, en verde, estaba la plaza, y apenas 5 cuadras, el Cerro Gavilán. Profesor, ¿Sí? disculpe, profesor, no se ve el mapa todavía. ¿Aparecerá ahí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, les pido a todos 1000 disculpas por estas tremendas molestias. Ha tenido bueno que sea la oportunidad de que siga llegando gente, amigos de todas partes, y todos pueden estar casi del principio. Entonces, vamos a hacer que fue una partida en farsa y partimos nuevamente. Y aprovecho entonces, ya que seguro no supo, de presentarme. Mi nombre es Armando Cartes, soy profesor, soy abogado y historiador de la ciudad de Concepción, de la Universidad de Concepción, en el sur de Chile, y vengo a plantearles una mirada original de lo que fue la independencia, considerando la relación entre esta gran provincia de Concepción, que era 1/3 de Chile, y el Río de la Plata y también Mendoza, es decir, cómo se dio la independencia desde la periferia de la provincia, en el año más crítico, el año 17 y 18, es decir, en la campaña del sur, después de Chacabuco hasta Maipú. Porque hoy día, como decíamos antes, celebramos Maipú, celebramos la figura de José de San Martín, lo que hizo por la libertad, pero sobre todo, como bien decía digamos, el presidente del instituto, don Eduardo, y también María Alicia, la hermandad que generó entre ambos pueblos. Eso en definitiva es lo que realmente festejamos. Yo les comentaba que Concepción es una provincia en aquella época, digamos, que cubría el Maule hasta la frontera y tenía como capital la ciudad de Concepción, que era muy pequeña entonces, hoy día es una metrópolis de 1 millón de habitantes, con aeropuerto internacional, con varios puertos, pero en esa época no tenía ni 10.000 habitantes, y ahí estaba a orillas del río Biobío, que siempre fue el río frontera con la guerra de Arauco, y ahí estaba el Cerro Gavilán, donde fue esa batalla, o ese combate más bien, en que José Gregorio Las Heras, junto con Ramón Freire, derrotaron a los españoles. O sea, esto es para mostrarles que esta ciudad y esta provincia fue el epicentro de la guerra de independencia. Quiero comentarles que los 4 desembarcos de la guerra de independencia tuvieron lugar en esta provincia. Quiero comentarles que casi todos los combates, salvo las 3 grandes batallas que fueron Chacabuco, Rancagua, Maipú, fueron también en el sur. Concepción fue sucesivamente ocupada por patriotas realistas 11 veces durante esta guerra, por lo tanto sufrió mucho más daño que la capital, porque la batalla de Maipú, que tanto recordamos, entonces estaba en las afueras de la ciudad, aun cuando hoy día es una comuna de Santiago, pero entonces era la afuera, por lo tanto esa batalla, entre otras cosas, evitó que Santiago fuera destruida. Así que la idea es contar un poco la historia desde el borde y en esta conexión con Argentina, que es bien interesante. Veamos la siguiente, a ver. Gracias. Y fue tan protagonista la provincia de estos eventos que justamente en ese lugar que se ve ahí, arriba está el campamento de Talcahuano, a la izquierda está O'Higgins con su ejército, a la derecha estaban los españoles. Fue todo el invierno, el largo invierno del año 17, entre Chacabuco y Maipú, en este lugar donde se esperaba que el tiempo mejorara para atacar y consolidar la independencia, porque sabemos que el error que se cometió después de Chacabuco es no haber perseguido de inmediato a los realistas, que arrancaron hacia el sur algunos, otros hacia Lima, después volvieron,
y por lo tanto la guerra siguió larga y terrible. Esperó hasta diciembre Bernardo Higgins para poder atacar, y igual se avanza. Esperó hasta diciembre, pero no pudo nunca hacerlo porque esa victoria finalmente fue una derrota. Y como fue una derrota, entonces tuvo que marchar a marcha forzada hacia Santiago, pero antes de irse de este lugar, que está muy cerca de Concepción, Live streaming is on. Lo que hizo fue declarar la independencia de Chile. La declaró el 1 de enero y después el 12 de febrero se proclamó en el primer aniversario de Chacabuco, en la ciudad de Talca, donde él estaba, en Santiago, donde estaba el general San Martín, también en Valparaíso y después en otras ciudades. Por lo tanto, hace un par de años atrás conmemoramos este bicentenario, ¿no es cierto?, en este lugar, lo que muestra el protagonismo, tanto en la guerra como en la definición jurídica de la independencia que tuvo esta región durante esta época. Veamos la siguiente. En la plaza de Concepción, espero que alguno de ustedes pueda conocerla más adelante, tiene una piedra que recuerda que ahí se declaró la independencia y se dice que habría sido sobre un simple tambor, porque fue un gesto desesperado. Venía nuevamente Osorio, el triunfador de la batalla de Rancagua, y entonces O'Higgins se vio obligado a hacer esta declaración. ¿Y por qué lo hizo ahí? Porque quería que los españoles llegaran a un país en guerra y no a un grupo insurgente, y por eso, por el derecho de gente, necesitaba que Chile ya hubiese declarado su independencia, como antes lo ha declarado Argentina en el 2016, y como está autorizado él por un plebiscito que hizo durante todo el año anterior, en mitad de la guerra. Así que esta fue la campaña del 17, que se peleó en la provincia de Concepción, y de la cual hay tanto testimonio en Buenos Aires. Si uno va a Buenos Aires se encuentra con Curapaligüe, con la calle Gavilán, con la calle Talcahuano, por supuesto con la calle Maipú, son todos reflejos de esta campaña. Y cuando ustedes recorran Cuchacucha, Gavilán o Maipú, son todos lugares que quedan cercanos a esta zona, porque Argentina y Chile sienten muy suya esta campaña del 17, donde tantos hombres destacados como Las Heras, que mencioné, Balcarce, y el mismo San Martín, que llegó hasta Talca, fueron los protagonistas. La siguiente. Bueno, el año 2018 estuve muy involucrado también en la celebración de este bicentenario, que, así como lo ocurre en Tucumán, Concepción consideró en parte suyo. 100.000 personas salieron a las calles a celebrar, digamos, este bicentenario. Nadie se esperaba lo que venía después, el estallido social, nadie se esperaba esta pandemia. Fue un momento de recuerdo de los próceres que habían luchado, porque Concepción aportó líderes tanto al campo realista como al campo patriota, y como la guerra se peleó en su tierra, fue un gran sufrimiento. La guerra en el sur no terminó el año 18 con Maipú, siguió una década larga, como decían antes, después con Benavides, finalmente hasta la derrota final de los Pincheiras, ya en la década de los 30. O sea, la guerra fue larga, fue extenuante, generó hambruna y finalmente terminó con una victoria. Pero lo interesante aquí es que la guerra y Maipú se ve distinto desde el sur que desde el centro. Para el centro, Maipú fue el fin de la guerra, la libertad de Chile y el camino que después se siguió hacia el Perú y terminó en Ayacucho. Para nosotros fue una noticia importante y positiva, pero en ningún caso el fin del sufrimiento, porque la guerra continuó todavía 10 años más. Veamos la siguiente. Se celebró en toda la ciudad, ahí está la escolta presidencial, la gente hacia las calles, para que vean que también hay un fervor patriótico y un cariño por esta época del pueblo en general. La siguiente. Y en esos años nosotros, en mi caso también, como yo soy el director del archivo histórico, hicimos el gesto de traer a Juan Martínez de Rosas, el prócer nacido en Mendoza, que hizo su vida en Concepción, que fue el tribuno que habló de República antes que nadie, a nuestra ciudad, a nuestro cementerio. Ahí estamos con el amigo Raúl Romero, la Junta de Estudios Históricos, y el personaje que está a la derecha, sentado, es el alcalde de la ciudad de Concepción, que de alguna forma con eso manifiesta su compromiso y su interés con este tema. Publicamos un par de libros sobre esto que se presentaron en la Universidad de Chile, también en Argentina. Es decir, tratamos de que fuera una oportunidad no solo recordar, sino también de estrechar lazos con amigos académicos y gente que siente un respeto y valora esta época como un gran legado compartido de ambos países. La siguiente. Pero yo realmente lo que le quería contar es lo que les voy a contar ahora. Esto aquí era un preámbulo. Lo que quiero plantearles es cómo se vio esta independencia desde esta gran provincia de Concepción, que era, como les digo, todo el sur de Chile en aquella época, el Río de la Plata,
desde la perspectiva del interés de los provincianos. Veamos la siguiente. Vamos a ir avanzando para recuperar el tiempo. Solo quiero partir de lo siguiente. Hay un gran historiador argentino que se llama José Carlos Chiaramonte, que planteó una tesis que en su época fue revolucionaria y molestó a algunas personas. La idea de que no existían países antes de la independencia y estos se construyeron después de la emancipación a partir de la historia que se escribió, de los símbolos republicanos, de los gestos públicos, desde el Estado. Antes de eso éramos todos reinos, dominios o colonias del Imperio Español y no teníamos una mirada nacional, no había pueblo chileno ni pueblo argentino antes de la independencia. Y esa mirada no está tan lejos de la realidad porque en aquella época la gente no viajaba, no veía mapas, no tenía una conciencia nacional, no tenía un vínculo político con el Estado-Nación que surgió después, se sentían todos criollos americanos, se sentían todos españoles porque eran católicos, tenían al rey como su soberano, se sentían a veces ciudadanos de un territorio, en el caso nuestro de la provincia de Concepción, otro puede ser Catamarca, otro puede ser de Río Negro, se sentían parte de un colectivo más territorial donde hacían su vida, donde las autoridades eran más bien locales, regidores, cabildos, y por lo tanto no existía una idea de país. En el caso de Chile, eran 3 provincias que venían desde el tiempo de la fundación. Fíjense ustedes que se fundó Santiago en 1541, La Serena en 1544, Concepción en 1550, y esas 3 ciudades eran los 3 polos en los cuales el país se mantuvo durante los 3 siglos coloniales. Nadie viajaba, nadie había visto un mapa, y el Estado era muy pequeño. No había como ahora provincias con autoridades delegadas, no había ejército ni administración pública. El Estado era muy delgado y por lo tanto cada cual vivía de manera bastante independiente. Esto que ocurre en Chile, claramente en Argentina era igual e incluso más fuerte, pero en el caso de Chile se desconocía porque siempre se planteaba que Chile era un país que se había liberado de los españoles como si siempre hubiera existido. Lo que existía realmente eran provincias históricas que pasaron por la independencia, lucharon en ella, hicieron la independencia con una agenda propia, no solamente nacional, también regional o provincial, y el Estado Nacional se construye recién después de la independencia durante el largo siglo XIX. La siguiente. Este mapa que tengo en mi biblioteca es un mapa francés de un cartógrafo que se llama Pagondi, de 1749, de Chile. Ven ustedes como Chile aparece como 2 países. Al norte está Chile y al sur del río Maule, que es justamente que divide la provincia, está Imperial o Penco, que es el antiguo nombre de Concepción. O sea, siempre se vio como 2 países. Arriba el reino de la toga, abajo el reino de la espada. Todo era Chile, arriba dice Vicuña Maquena, historiador chileno del siglo XIX. Al norte del Maule todo era Penco. Penco Concepción es el nombre de la ciudad y la provincia, al sur del río Maule. Y eran provincias diferentes. El norte, el centro era cerealero, el norte era minero, el sur era agropecuario. El centro era más bien pacífico, más religioso, y la ciudad de Santiago es una ciudad interior. Concepción era una sociedad mestiza, una sociedad fronteriza, militarizada y muy vinculada a su puerto. Entonces, ahí se puede ver que esas diferencias se mantuvieron mucho tiempo. Y sin embargo, también hay que tener claro que la provincia del sur tenía una importancia muy grande. Era la sede del único ejército que había en Chile, un ejército numeroso, que además tenía mucha experiencia en la frontera, fue sede de un obispado de 1500, fue sede de Real Audiencia durante varios años en que fue la capital de Chile, y por lo tanto era la otra provincia que veía en la independencia no solo la posibilidad de formar un país nuevo, sino además una oportunidad de autonomía, de puerto libre, de desarrollo. Y cuando se crean las intendencias, a fines del siglo XVIII, en la época de Carlos III, se cataliza una cierta identidad provincial a partir de esta autoridad que recorre el territorio, que hace de redes, y en la cual es el gobernador, el primer intendente, nada menos que Ambrosio Higgins, el padre del Libertador, y su asesor intendente, y después subrogante, es Juan Martínez de Rosas, el prócer de origen cuyano. Entonces ahí se ve cuál fue su vínculo y cómo a partir de estos 2 personajes surge esta identidad provincial y surge también este vínculo con Argentina, porque recordemos que Rosas nació en Cuyo, se educó en Córdoba y después se educó también en Santiago y por lo tanto tenía redes con próceres argentinos como Maselli, como Belgrano y el mismo Higgins, ¿no es cierto?, por sus tiempos en Mendoza, tenía vínculos muy grandes con Pueyrredón y con otros líderes que como él estuvieron en Europa durante la década previa, estuvieron en Londres con Miranda y así entonces esos vínculos
fueron importantes cuando se habló de independencia y emancipación. Veamos la siguiente. Bueno, cuando empieza el proceso de independencia, algunos querían autonomía, otros independencia, finalmente todo se resolvió hacia la soberanía plena y surgieron 30 estados independientes donde antes había reinos de España. Eso se aclaró rápidamente con la independencia de Argentina, de Chile, de Colombia, de Ecuador y otros países. Pero más complicado y más lento fue definir quién heredaba el poder que antes era del rey y sus delegados, virreyes, gobernadores o regidores. Si era la ciudad principal, Buenos Aires, Lima o Santiago, o bien el poder se repartía en el territorio a través de los cabildos, a través de asambleas u otro mecanismo. Ese tema de la división territorial del poder tensionó la construcción de los estados americanos muchos años. Argentina es el caso más claro, pero también se tradujo en que finalmente la misma Argentina, Brasil, México y sin ir más allá, Colombia, Venezuela, terminaron bajo regímenes federales. Porque además esta idea de la nación es una idea moderna que no estaba ahí cuando todo comenzó. Yo les comentaba que algunos se sentían americanos, criollos, distintos a los españoles, en pugna con ellos, a pesar de que eran herederos. Otros se sentían españoles, en el sentido que eran parte de un imperio cultural que tenía al rey por soberano y también la fe católica como un elemento aglutinante. Otros se sentían ciudadanos de un territorio, de su provincia, y con esa lógica se movían. Ven ustedes cómo se formó el estado de Cartagena de Indias, como un estado independiente que duró bien poco. Lo mismo ocurrió en varias provincias argentinas, y entonces identidades que hoy día son culturales, indígenas, religiosas, territoriales, en esa época se superponían, y por lo tanto, entonces no era tan evidente si esto era una guerra civil, si era una guerra internacional, quién eran los buenos y quién eran los malos. Todo eso fue evolucionando con los años. Y la prueba de eso también es que los primeros gobiernos no fueron unipersonales, fueron juntas y triunviratos, gobiernos colegiados. En el caso de Chile, todos los gobiernos de la Patria Vieja fueron colegiados, partió con una junta de gobierno, ¿no es cierto?, la primera junta, hubo varias más. José Miguel Carrera, un personaje que también actuó en Argentina, siempre gobernó en juntas, y en esas juntas tenían la gracia que representaban los territorios. Había un representante de Coquimbo del norte, otro de Santiago y otro de Concepción, porque en esa época no se entendía un gobierno legítimo si no estaban representadas las provincias. Así partió todo, por lo tanto, partimos con un país muy descentralizado, y el centralismo se construyó después, cuando el Estado se consolida. Así que en la Patria Vieja, gobiernos colegiados, triunviratos y juntas. Y después, cuando surge la independencia, asambleas provinciales, congresos, con la idea de tener una representación territorial desde la elección, desde los territorios, y no un gobierno centralizado, ni una dictadura, ni una autocracia. Ese era el modelo con el cual partimos. Si ustedes ven ahí la gorra militar, está el escudo de Chile de la independencia con 3 estrellas, una estrella por Coquimbo, otra por Santiago y otra por Concepción. Ese escudo lo aprueba O'Higgins el año 19 y rige hasta el año 34, después que se aprueba la Carta del año 33 en Chile, la Constitución, se aprueba el escudo actual que tiene el país, donde ya las 3 estrellas se reemplazan por una, o sea, las 3 estrellas de las provincias se reemplazan por la estrella de la nación. Pero lo interesante es que toda la guerra de independencia en la Patria Nueva, la campaña del Perú, la campaña de Chiloé, se hizo bajo la vocación de las 3 estrellas, con lo cual las provincias pensaban que estaban peleando por Chile, pero también por un cierto nivel de autonomía con el cual el país estaba construyendo. Este tema se mantiene en el siglo XIX, no voy a entrar en detalle, pero en el año 51 hubo una rebelión regional liberal en el sur, en el 59 en el norte, y costó mucho porque hubo resistencia de las regiones que se instalara este Estado centralizado que finalmente es hoy día la situación de Chile hasta este momento, pero que no era así cuando el país se enfrenta a la posibilidad de ser independiente. Veamos la siguiente. Bueno, después entonces de que se acaba la independencia del año 33, ese personaje que está ahí, don Diego Portales, es partidario de un modelo republicano y lo entiende como un Estado fuerte, un Estado centralizador, y empieza a construirse recién ahí el país moderno que conocemos. Una economía nacional. De Santiago se financia la minería del norte, se financia la construcción de ferrocarriles, el cabotaje, la posibilidad de tener liceos, se envía a exploradores científicos a hacer planos, a estudiar las riquezas del territorio, se crean líneas de telégrafo, por supuesto, se hacen puentes, se crean nuevas provincias, se refuerza la presencia del Estado en las regiones y surge además un relato de nación compartido. Se le encarga a Claudio Gay, un gran científico francés, que escribe la historia de Chile
y la historia de Chile, escrita en el siglo XIX, es considerada la historia clásica que plantea cómo el país, los chilenos fueron construyendo su nación al ir derrotando a los españoles, derrotando otras resistencias en el sur, a los mismos indígenas, y entonces sí surge la historia tradicional chilena a partir de la historia como un ascenso o como un progreso, y cómo el Estado central se instala y termina finalmente consolidándose. El proceso que fue positivo en muchos aspectos. Chile en el siglo XIX se modernizó, tuvo gobierno civil, digamos, se expandió en el Pacífico, se educó, pero también tuvo sombras, mirándolo, en que hubo 5 guerras civiles en el siglo XIX, fue menos pacífico de lo que se piensa, pensando que también las provincias fueron disminuidas en sus atribuciones, y también los pueblos indígenas, en el caso chileno, fueron sometidos a este Estado que se instalaba con una idea de homogeneidad que realmente no reflejaba la realidad de un tercio del país que no hablaba ni siquiera español, sino mapudungún, pero en definitiva se instala este proyecto liberal exitoso en el siglo XIX, pero que no estaba ahí cuando todo comenzó. Volvamos al principio, a la siguiente, por favor. Cuando todo comenzó, el año 10, en realidad el año 8, el ejemplo argentino fue muy potente para los chilenos. Argentina aumentó, bueno, hablo de Argentina, por supuesto me refiero al Río de la Plata, quizás puede ser un anacronismo hablar de Argentina todavía, pero para que nos entendamos, cuando en Buenos Aires duplicaron el número de regiones en el Cabildo, Santiago hizo lo mismo. Cuando Argentina quiso tener una junta de gobierno el 25 de mayo, nosotros tuvimos una en septiembre. El Cabildo de Santiago pagó para duplicar el correo a Buenos Aires para poder tener noticias de lo que allá ocurría y lo que ocurría en Europa a través del puerto, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, y por lo tanto nuestras revoluciones caminaron muy unidas, se ha reconocido, y el ejemplo argentino fue iluminador para el proceso chileno. Y curiosamente, cuando hoy día uno piensa que la provincia está más atrasada, no llegan las noticias, en el sur había un liderazgo avanzado. Recordemos que Bernardo Higgins, que es el prócer chileno, pasó tiene una cosa en común con San Martín. San Martín pasó gran parte de su día fuera del país, ¿no es cierto?, educándose, o en las guerras de España, en el exilio. O'Higgins también pasó más de la mitad de su vida fuera de Chile. Se educó en Lima, se educó en Cádiz, se educó en Londres, y hizo vínculos ahí que se mantuvieron durante toda la década de 1800, antes de la Revolución, en que le llegaban cartas de fretes, le llegaban cartas a Buenos Aires, llegaban a verlo los espías argentinos, esperando el momento de que la revolución pudiese ocurrir. Pero no estaban las condiciones hasta que ocurre con las guerras napoleónicas, ¿no es cierto? Abdica Fernando VII, llega José Bonaparte y los franceses al poder en España, y los súbditos americanos que tenían ganas de ser independientes o lo menos autónomos, vieron su oportunidad y para eso formaron juntas, que fue la manera de ir preparando el camino de la emancipación. Y muchos líderes patriotas estaban en el sur y mantenían sus vínculos con Argentina. En la estatua que está ahí, que está en mi ciudad, es Juan Martínez de Rosas, fue erigida en 1894, cuando en un momento de crisis con Argentina, justamente se trajo a Martínez de Rosas a Chile, sus restos que estaban en la iglesia de la Matriz en Mendoza, donde estaban un poco abandonados porque había un gran terremoto que destruyó esa iglesia, sus restos fueron identificados, se llevó a Santiago y ahí quedó abandonado, pero se instaló esa estatua en Concepción como símbolo de la hermandad entre ambos pueblos, y nosotros recién ahora, para el Bicentenario, trajimos su resto a Concepción y lo instalamos en un Panteón de la Patria de Honor, donde junto con otros próceres, por ejemplo Miguel Sañarto, que fue el que redactó la Declaración de Independencia, y otros más, están ahora descansando, recordando eso, tratando de decirle cosas también a los chilenos del presente. Entonces, en este libro que comentaba antes, Concepción contra Chile, hay un capítulo que se llama La Conexión Argentina y que muestra todos los intentos que se hicieron aquí y antes para unir a Buenos Aires con la provincia de Concepción, pensando en un proyecto geopolítico al que ahora me voy a referir. Es la siguiente. Bueno, eso nomás para mostrar cómo los historiadores clásicos consideraban a Rosas y su grupo los revolucionarios. Ellos no solamente querían autonomía, ni libertad de comercio, ni un poco de espacio. Ellos querían una constitución política. Ellos querían reformas radicales. Ellos querían romper con la colonia, con España, y avanzar hacia un país realmente independiente. Eran en esa época una minoría, porque de alguna manera, si bien la independencia iba a ocurrir sí o sí en el futuro, fue un poco prematura, gatillada por la prisión del rey Fernando VII, y por lo tanto, a lo mejor debe haber ocurrido 20 años después. Eso explica también
que haya sido una guerra tan cruel, una guerra tan fratricida, porque no eran muchos, no eran mayoría los que pensaban que era el tiempo de una emancipación completa. Por eso Rosas fue muy incomprendido y fue el primero que habló de república e independencia, y por eso le recuerda en esta etapa temprana de la patria vieja, y demuestra también la influencia de estos próceres argentinos, los cuyanos y otros rioplatenses en la revolución chilena. La siguiente. Ahora, ¿por qué eran tan revolucionarios estos sureños? Primero, porque tenían una identidad fuerte, surgida a través de 3 siglos de poca comunicación con otros sectores del país donde no había realmente comunicación, demoraba 15 días ir a Santiago, en invierno se cortaban los ríos por las lluvias, tenía un territorio grande, tenía una economía muy fértil, un territorio muy fértil, pero no tenían mercados y estaban frustrados económicamente, porque como los puertos, el puerto de Talcahuano, que es el puerto nuestro, estaba cerrado al comercio por el monopolio, entonces pensaban en la emancipación, pensaban en la autonomía para poder establecer conexiones directas con el extranjero, incluso algunos planteaban hasta hacer un comercio con Filipinas, directamente con Lima, y tenían entonces una identidad fuerte, tenían esta frustración económica y social, porque eran gente muy educada, descendientes de los primeros conquistadores, 9 generaciones herederos de España, pero por la forma que estaba todo hecho, los vínculos de los comerciantes de Lima estaban con los comerciantes de Santiago, Valparaíso, porque toda la mercancía llegaba de Lima a Valparaíso, y de ahí por Uspallata, o al revés, hacia el Río de la Plata, quedamos fuera de los circuitos y todo ese potencial se perdía. Entonces lo que estaba detrás del fuerte impulso a la independencia que hizo el sur no era solamente la idea de construir un país soberano, independiente, que fue Chile, sino que la provincia de Concepción modificara los circuitos de comercio, ya no fuera Lima, Valparaíso, Uspallata, Buenos Aires, sino que fuera Lima, Talcahuano, Antuco, que es el paso Pichachén, ¿no es cierto?, y de ahí a Buenos Aires. Y ahí entonces, modificando el circuito de comercio, era la oportunidad de que la provincia pudiera prosperar, porque en esa época se actuaba en lógica nacional, pero más en lógica regional, porque esa era la identidad que se puede tener en un mundo que todavía en los países no estaban consolidados. Así que ese es el proyecto con que el sur entró a la revolución. La siguiente. Vean ustedes cómo funcionó. Primero, Juan Martínez de Rosas, que aparece aquí en un cuadro que está en el Congreso Nacional de Santiago con todos los diputados inaugurando el primer congreso. Él es el que hizo la oración inicial, él fue miembro de la primera Junta de Gobierno y él fue el que impuso 2 cosas. Impuso la idea de un Congreso Nacional, es decir, el poder desde abajo, de los territorios, siguiendo el modelo norteamericano y no de la Junta de la manera española, e impuso la libertad de comercio para que Coquimbo, Talcahuano y otros puertos pudieran comerciar libremente. O sea, las cosas que impuso no era lo que querían los santiaguinos, sino lo que querían los provincianos, y por eso vieron en el nuevo proyecto político una oportunidad. Juntas representativas en el sentido territorial, alguien del norte, alguien del centro, alguien del sur. En ese primer congreso había 36 diputados, 12 eran de Concepción de los 36. El personaje que está al centro, como decía, Martínez de Rosas, pero que está parado hacia donde indica su mano con uniforme, es Luis de la Cruz, alcalde de Concepción, personaje importantísimo para nosotros porque él fue el que caminó a su costa, como dice el texto que publicó De Angelis el año 35 en Buenos Aires, hasta Buenos Aires para poder medir el camino que podía llevar el comercio directamente de Concepción por Antuco, por Pichachén, por Chosmalal, hasta Buenos Aires, y ese proyecto habría fructificado si no hubiera sido porque vino la guerra, la revolución y quedó abandonado, pero hoy día es un proyecto que seguimos soñando con él, porque justamente este año se van a hacer las obras de una nueva aduana en ese lugar para que esa ruta que conecta nuestra región con todo el sur argentino pueda ser una realidad. Entonces, él fue alcalde en esta época, fue director supremo delegado cuando O'Higgins estaba, ¿se acuerdan?, en Talcahuano, en el sur. Fue el hombre que declaró la independencia en Santiago, y en el cuadro que vamos a ver después está él de pie junto a José de San Martín, mostrando los vínculos que tiene con el Libertador y con Buenos Aires, ciudad a la que fue cuando joven, ¿no es cierto?, caminando, tratando de abrir una ruta, pero también estuvo en Mendoza en el exilio porque hizo toda la guerra de independencia, estuvo en Lima, fue intendente de Concepción y finalmente un personaje que refleja los vínculos que comento entre Argentina y Chile. Todos los personajes que están ahí son los diputados. Ese cuadro es de 1903, se hizo con retratos
facilitado por las familias. Por ahí aparece un pelirrojo, ese es Bernardo Higgins, que fue diputado por Los Ángeles, porque para que ustedes sepan, Bernardo Higgins nació en Chillán, fue alcalde de Chillán, regidor de Los Ángeles, subdelegado en Laja, diputado por Los Ángeles, intendente de Concepción, todo eso antes de ser director supremo y uno de los libertadores de América. O sea, en el fondo era un sujeto provincial con una mirada global que en alianza con San Martín y con otros elementos desarrolló un plan americano que lo cumplió a rajatabla hasta el final, e incluso a un gran costo personal, no solo porque su hacienda fue destruida, ni porque murió en el exilio, sino porque sus coterráneos se molestaron con él y lo derrocaron, porque en vez de destinar su energía al sur, que estaba siempre en guerra, como comentaba, cumplió hasta el final el compromiso de llevar una escuadra a Perú, a pesar de que el gobierno argentino había colapsado y no podía contribuir. Él cumplió y puso a San Martín al frente de ese ejército, y con eso se completó lo que este año celebramos, que es la independencia del Perú. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de los sureños? Juntas representativas de todos los territorios, de las provincias, un Congreso Nacional con el poder desde abajo. Si ya no está el rey como soberano, ahora es el pueblo. Bueno, igual que en Estados Unidos, hagamos un Congreso donde cada territorio pueda elegir a sus representantes. La libertad de comercio para que todo este potencial agrícola que había pudiese manifestarse y directamente generar esto que yo llamo el comercio triangular entre Lima, Talcahuano y Buenos Aires, que fue el proyecto frustrado y que fue la verdadera razón por la cual el sur se comprometió tanto con la independencia. Al principio le fue muy bien y al final le fue muy mal, pero bueno, la historia es la historia. La siguiente. Ya nos quedan poquitas. Entonces, en la misma escultura, que es de Nicanor Plaza, el principal escultor chileno del siglo XIX, en que está Martínez de Rosas, con un pose de tribuno que vimos delante, hay dos frisos maravillosos en mármol. Uno es justamente el primer congreso y el segundo la libertad de comercio, que se establece en esta primera junta por obra de Rosas, beneficiando a todo el país, no solamente al puerto de la capital. Ese era un objetivo. El otro es este nuevo circuito comercial para desviar el tránsito al sur, o al menos poderlo compartir, y por supuesto a dimensiones intracomerciales, en el sentido de que esto tenía un sentido político, de que Chile fuese un país confederal o federal, donde existieran asambleas en cada provincia y el poder que antes era del rey, ahora se pudiera compartir por los territorios. Tenían las provincias cabildos, que eran más bien de las ciudades. La idea es que ahora tuvieran asambleas en que pudiesen tener un nivel de autogobierno, que era el ejemplo que se debía en el caso norteamericano, ¿no es cierto?, que siempre hubo congresos en cada uno de los estados. Es lo que aspiraban también los provincianos de Chile en el norte y el sur. La siguiente. Ese es el virrey del Perú, antes gobernador de Chile, antes intendente de Concepción, Ambrosio Higgins, padre libertador. Y lo que dice el historiador francés Claudio Gay es que esto es lo que quería hacer el intendente de Concepción, que el transporte que iba a Santiago por Mendoza ahora fuera por Concepción, por una vía directa y más fácil. Para eso negociaron con los pehuenches, para eso trazaron la ruta, la midieron, la cotizaron, calcularon lo que significaba construirla, y todo ese proyecto, que fue el año 1806, se frustró por la independencia, quedó abortado, pero siempre está ahí la idea de un vínculo directo entre las provincias del sur y el sur argentino, y por supuesto llegar hasta Buenos Aires. ¿Se fijan ustedes entonces que es algo distinto y explica por qué pusieron tanto entusiasmo en la independencia la gente del sur? Para que Santiago fuera su capital y lo gobernara no tendría sentido en aquella época. Solo tiene sentido cuando se piensa que tiran una agenda propia, y la agenda propia considera los vínculos, los nexos con Argentina y la salida al Atlántico, que entonces era importante, y hoy día, con el sueño de los corredores bioceánicos, sigue siendo igualmente importante. La siguiente. Bueno, es un mapa de 1770 que muestra un poco, abajo está Talcahuano, es el gran río Biobío, a la izquierda se ve el río Itata, donde está el volcán a la izquierda, hay un fuerte, que es el fuerte de Antuco. Por ahí va la ruta que se caminó durante meses para poder llegar a Buenos Aires, y con eso entonces demostrar que era una ruta segura y rápida. Una persona la hizo en 15 días casi corriendo, que en esa época era un tiempo muy breve, y ellos en cambio demoraron 1 mes y medio, 2 meses, pero midiendo los accidentes del terreno, haciendo informes que entregaron después al Cabildo de Buenos Aires, y que lamentablemente cuando llegaron a Buenos Aires estaba en guerra, ¿no es cierto?, con los ingleses. Se frustró el propósito del viaje porque ya la revolución era inminente,
pero ese es el proyecto que está detrás y que quedó discontinuado. Veamos la siguiente. Ahora, esto no era una idea nueva, porque recordemos que se había creado el Virreinato del Río de la Plata, 120 años antes. Los enemigos de Inglaterra, de España, los ingleses, los holandeses, a veces los franceses, ya estaban entrando por Magallanes, estaba acosado el Imperio Español y tenían temor de perder todas las rutas marítimas. Entonces, si eso ocurría, era necesario tener una ruta terrestre. Por eso, el mismo gobernador de Chile, español, etcétera, decidieron impulsar la búsqueda de rutas a Buenos Aires por Talca, por El Planchón, por Curacautín, lo que es hoy día, o también por Pichachén, por Antuco, por Chomalal, buscando una alternativa para poder mantener la conexión entre ambos océanos, incluso en caso de que el mar fuera, dominado por potencias extranjeras. Y por eso se hicieron exploraciones, hay varias, yo tengo por ahí un libro sobre eso, más adelante muestro una imagen, pero solo me interesa recordar este viaje de Luis de la Cruz, que siendo alcalde de Concepción, un joven de 32 años, ofrece ir a su costa hasta Buenos Aires. Es un viaje maravilloso que ha dado lugar a estupendas publicaciones. Yo les comenté antes que De Angelis lo publicó en 1835 en sus tomos de exploradores. Se publicó de nuevo en Buenos Aires en 1910. Y hizo una relación etnográfica interesante. Y quiero comentarles que esto, veamos la siguiente, esto se ha estudiado mucho en Argentina. El año 2006, que fue el bicentenario del viaje de la Cruz, ahí está Joaquín Prieto. Joaquín Prieto fue presidente de Chile, es parte de los clubes de Concepción revolucionarios, como el Club de los Urrutia, donde estaba Rosas, el Club de los Prietos, donde estaba Joaquín, el Club de los Serranos, donde estaba Ramón Freire, y Joaquín Prieto, que fue presidente de Chile luego, también marchó caminando hacia Buenos Aires, se casó con una dama argentina, participó también el batallón de auxiliares que estuvieron contribuyendo a la guerra en Buenos Aires el año 11, después vinieron los argentinos a ayudarnos el año 13, ¿no es cierto? Ahí venido ya las Heras, vínculos muy importantes de la Patria Vieja, que fueron todavía más relevantes cuando llegó la Patria Nueva, y entonces fuimos a Chomalal a celebrar el bicentenario de este viaje, hicimos el viaje por la cordillera, tuvimos que cruzar varios ríos sin puente, o sea, por el agua, nos encontramos con antiguos vaquianos, que era un viaje en el tiempo, todavía con sus capuchas, con su ganado, y entonces ahí me di cuenta que para Argentina esto era muy importante, tenían incluso hecho estudios satelitales de la ruta, tenían todo mapeado, pero no sabían quién era Luis de la Cruz, así que yo di una conferencia que se llamaba Luis de la Cruz, antes y después de Pichachén, de este viaje, mostrando el sentido geopolítico de esto, como para, no es que él quisiera ir a conocer Buenos Aires, era que si él lograba probar que era posible este tráfico, entonces esta apuesta de un comercio triangular se cerraba, y esa entonces la importancia de este proceso, y demuestra que había un proyecto geopolítico potente detrás de la gente del sur. Y esto era incluso compartido por realistas y por patriotas, porque la lógica patriota y realista es posterior, surge después de la independencia, pero en esta época todos estaban unidos en una mirada más regional que ideológica, que fue como comenzó la revolución. Después, en cambio, el tema ideológico de los liberales versus los conservadores se empieza a instalar con fuerza. La siguiente. Ese es Luis de la Cruz, el mismo que lo vimos en el Congreso Nacional, el mismo que era alcalde, el mismo que caminó hacia Argentina, y ahí está la ruta en un plano que no se aprecia mucho, pero donde está detallado punto a punto el recorrido, está publicado esto, hay muchas ediciones, ustedes pueden encontrar. Yo otro día tuve la suerte de comprar la primera, en 135, la tengo aquí como tesoro en mi biblioteca, pero porque en el fondo es un legado de algo que no digo yo que sea fallido, sino que digo yo que está pendiente. La siguiente. Eso no va para mostrar cómo me encontré en Argentina, que está tan estudiada la ruta, que la hayan trazado con el satélite, punto a punto, día a día. Es decir, también es muy importante en la historia de Neuquén y de las exploraciones de Neuquén, este recorrido, porque dejó un testimonio escrito muy riguroso y que se ha reconstruido y ayudó a conocer el territorio en una época muy temprana de su historia. La siguiente. Bueno, ustedes conocerán ese cuadro, solo se lo explico nomás como síntesis, ya terminando lo que hemos conversado. Ahí está el día en que se proclamó, esa es la palabra,
la independencia de Chile en la ciudad de Santiago el 12 de febrero de 1818, primer aniversario de la batalla de Chacabuco. Se proclamó, digo, porque ya se había declarado el 1 de enero en Concepción, se proclamó ese mismo día en Talca por el Libertador O'Higgins, que iba pasando por Talca, en Valparaíso y en Santiago, y después se proclamó en otras ciudades. Proclamar significa comunicar al pueblo, tomar la jura, hacer un acto solemne de reconocimiento, pero el acta con que se hizo esta declaración aparece que la fecha y el lugar fue esa Concepción, 1 de enero, en que O'Higgins hizo el acto declarativo en que Chile deja de ser un reino y pasa a ser para siempre, de manera irreversible, irrepetible, un Estado soberano. Vean qué interesantes elementos hay en este cuadro de derecha a izquierda. Abajo está el batallón de los Pardos, muchos de ellos deben haber sido esclavos en Mendoza, porque con la promesa de la libertad, que el gobernador más que el general San Martín le ofreció, marcharon por la cordillera y participaron tan fieramente, tanto en los combates de Chacabuco, la batalla de Chacabuco, como en Maipú y también en la campaña del sur. Ustedes ven también la primera bandera de Chile, que se había aprobado en noviembre del 17, con lo cual es correcto, pero ven el escudo de Chile, y ese escudo que está ahí al centro es un anacronismo, porque en realidad ese escudo se aprobó el año 19, y aquí estamos recién en el año 18, pero da lo mismo. Pero lo interesante que es el escudo que les comentaba antes, el escudo de las 3 estrellas por las provincias con la cual se hizo la independencia, no el escudo moderno de Chile, reflejo del centralismo y de la estrella única de la nación. Pero ahí están compartiendo el espacio la bandera argentina y la chilena al centro y al extremo izquierdo, siempre es un tema fundamental. Y el hombre que aparece con un tricornio en la mano, de rojo nuevamente, es el director supremo delegado, porque el director supremo titular, que era O'Higgins, estaba en el sur, venía por Talca, es Luis de la Cruz, el hombre que declara o que proclama la independencia de Chile, y a su lado aparece el general José de San Martín, que estaba en Santiago, y que así como participó, el mismo declaró la independencia del Perú, también fue protagonista en la creación de la independencia de Chile, por eso decimos con justicia que él dio la libertad a los 3 países. Más allá está el obispo mostrando el poder de la iglesia, y el hombre que tiene un papel en la mano es Miguel Zañartu, quien redactó la creación de la independencia, otro hijo de Concepción, que está enterrado en nuestro cementerio acá, y que en esa época fue ministro de O'Higgins, fue embajador en Buenos Aires, obtuvo que Argentina reconocía la independencia de Chile, lo que no es un tema menor, porque recordemos que el año 16, cuando Argentina proclamó su independencia, o las Provincias Unidas del Sur, y Sudamérica, Chile quedó incluido en esa declaración, pero después se resolvió, por supuesto, que Chile era un país distinto, soberano, amigo, y eso entonces lo logró primero Miguel Zañartu al declararlo y después al negociarlo con Buenos Aires cuando le tocó ser embajador. Y después estuvo exiliado, igual que O'Higgins, por supuesto, en Lima. Entonces ahí están los civiles, los religiosos, los militares, está el pueblo, están los pardos, está el escudo, están las banderas de ambos países, está el libertador. Por eso este cuadro es el cuadro que simboliza el gesto y el momento en que Chile inicia su camino como Estado soberano, no todavía como república, porque eso se definiría años después. La siguiente. Es ahí. Creo que hay una anterior. Hay una anterior. No, así no resulta ahí para atrás. No, a ver, busquemos la anterior. Esa, ahí. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que hemos contado? Que aquí hay 2 lógicas que son paralelas, no necesariamente contradictorias, porque en un momento se enfrentaron. La idea de un proyecto de nación emergente, prematuro incluso, como planteaban antes, de un país que todavía no tenía una identidad sólida, fuerte, que lo hiciera distinto de España ni de sus vecinos, y que tuvo que probarse muy tempranamente en la guerra, pero que convivía con una lógica provincial que buscaba que la provincia tuviese su puerto, su desarrollo económico, su identidad, su autogobierno dentro de este Estado-Nación. Nunca Concepción planteó ser independiente, nunca planteó ser la capital, pero siempre planteó un nivel de autonomía que al principio se logró y finalmente se perdió. Eso es una forma de entender la independencia muy importante, porque así la vieron quienes la vivieron, porque en esa época no era la capital como hoy día, hipertrofiada política, económica, socialmente, que hoy día es la mitad del país, sino que era una ciudad de apenas 40.000 habitantes y sin ejército. Este era Santiago, 1810, por eso es que perfectamente las provincias podían y exigían una cierta igualdad. Después también lo que estamos mostrando es cómo las provincias fueron sujetos
de la corrupción estatal. Después se instala la lógica individualista, que es un hombre, un voto, y la lógica individualista de este pueblo abstracto que elige sus representantes. En esa época todavía primaba las lógicas corporativas que venían del tiempo colonial, en cual la provincia era un actor y la provincia exigía reconocimiento, etcétera, y se actuaba como cuerpo colegiado. Es una lógica que cambió, pero si uno quiere entender la independencia, tiene que también razonar así. Y por último, lo que anticipaba en antes, este proyecto triangular, esta geopolítica provincial, mejor no lo movamos porque hay que darle escoba, dejémoslo ahí. Este proyecto, de alguna forma, se frustró en aquel minuto porque a lo mejor los provincianos fueron demasiado ambiciosos y no cumplieron sus objetivos, la guerra impidió consolidar esta ruta y finalmente se puede declarar un proyecto fallido. Cuando estuvo al borde de la guerra, la provincia de Concepción con Santiago, Rosas pidió apoyo a Buenos Aires. Y Buenos Aires, según dice Otero en su historia de San Martín, sabía que los verdaderos revolucionarios eran los del sur, pero sabían que finalmente se iba a consolidar el gobierno de Santiago y tenía sentido hacer las cosas con quienes iban a formar la República y pensando en el futuro. Y por eso entonces Rosas no fue apoyado y finalmente sucumbió. Entonces, por lo tanto, ese minuto fue una auge y caída de esos personajes, pero la idea que está detrás de la participación de las provincias en la construcción del Estado, la idea del vínculo directo entre las provincias y la posibilidad de un desarrollo autónomo, los vínculos con Cuyo, con varias provincias y sobre todo con el Río de la Plata, están presentes, no estaban trabajados, no eran conocidas, y a mí me encanta destacarlo porque con mis amigos de Mendoza somos provincias que tuvieron un desarrollo interesante, que están a una distancia interesante. Creo que recordamos que estamos apenas a 9 horas en auto, así que hoy día con nuevos caminos perfectamente posible, hasta pensar en veranear. Y hay mucho que se puede hacer en el futuro, hay muchas oportunidades, y la historia enseña lecciones que si algunos pensaron, se atrevieron, nosotros también podemos. Sobre este tema, lo que no se ve acá, que estaba justo antes en la lámina, era un libro que se llama El regreso del prócer, es decir, cómo se trajo a Rosas de vuelta a Concepción. Ahí está. Es un libro que publiqué con varios autores, un libro precioso, lleno de imágenes, y que todos pueden, si ustedes ponen el título del libro con mi nombre en internet, se puede descargar a texto completo, todo color, porque yo, no son 20, son 28 libros, los tengo todos en internet a texto completo, gratuitos, salvo aquellos que las editoriales tienen los derechos y no he podido yo hacerlo, pero están todos mis artículos. Por ejemplo, está el artículo que aparece en la página siguiente, en la lámina siguiente, que eso lo puse ahí porque justamente trata lo que estamos conversando en la revista de Estudios Trasandinos, que es un ejemplo de la amistad entre nuestros países, donde la Asociación Chilena-Argentina de Estudios Históricos se publica. Ahí está la ruta de Concepción a Buenos Aires por Antuco y Neuquén, una mirada geopolítica que explica con mucho más detalle, con mucho más fuentes, lo que le acabo de contar, no solamente como una cosa anecdótica, sino como un proyecto más amplio que todavía, 2 siglos después, hace mucho sentido. Por último, ya terminada la conferencia, solo quería contarles que hace un par de años, el año 18, tuve que ir a Rennes, una importante ciudad de la Bretaña francesa, a unas conferencias, unas clases, y no lo mueva, por favor, unas clases, y le dije a mi señora que me acompañara porque cumplíamos unos años de matrimonio, pero le dije que nos fuéramos por una ruta más larga, quería que conociera ella un pueblo costero, ahí cerca de Calais, cerca del Canal de la Mancha, donde yo tenía un amigo. Y ella me dijo, ¿qué amigo? No tenía idea que tenías un amigo ahí. Bueno, un amigo que se llama José, a lo mejor no me reconoce, no se acuerda de mí. Llegamos muy tarde la noche, nos alojamos en el Quai Saint-Martin, preguntamos por él, nadie lo conocía lamentablemente, los franceses saben tan poca historia como nosotros. Y en la mañana apareció radiante, no sé si se cayó la imagen, pero ustedes alcanzaron a verla, el monumento de José de San Martín en Boulogne-sur-Mer, donde está la casa en que vivió los últimos 20, 30 años de su vida, que es museo, donde está ese monumento ecuestre, que las fotos muestran ahí, que está muy bien cuidado, que muestran que tiene hermosas flores, y que para nosotros que hemos vivido una etapa iconoclasta en que nuestros monumentos han sido destruidos, envidiamos, ¿cierto? Entonces fue la oportunidad de visitarlo, de reflexionar y recordar que nuestros próceres, la verdad, dieron mucho y recibieron muy poco. El caso de Higgins, ya decía yo, murió en el exilio, pasó la mitad de su vida fuera de Chile, perdió su hacienda, perdió la posibilidad de tener una vida afectiva normal,
por la revolución, y por eso merecen que personas como ustedes y todos los recuerden, los valoren, no solo por lo que hicieron en el pasado, sino por las lecciones que nos enseñan de humanidad, de lealtad, de generosidad, de entrega. Así que, recordando la figura de José de San Martín, recordando lo que nos une, que es mucho más que cualquier otra cosa, yo les quiero nuevamente agradecer la invitación, pedirles disculpas por todas las dificultades que tuvimos y quedo a su disposición unos poquitos minutos, porque ya el tiempo ha transcurrido, por si hubiese alguna inquietud, un comentario, una consulta, con el mayor grado, si puedo, la responderé. Ana María, está cumplida la misión que me encomendó. Bueno, en lo personal quería agradecerle muchísimo al doctor Armando Cartés por esta disertación que en lo personal me pareció sumamente interesante. Es una mirada distinta y la verdad muy ilustrativa. Solamente quería acá mencionar que en un principio habíamos saludado al señor Rodolfo Pereira, que por acá por el WhatsApp nos está saludando. Ya lo habíamos saludado, reiteramos el saludo hacia él. Le agradecemos también que participara de esta conferencia y decirle que, bueno, que también estamos difundiendo las actividades del Instituto O'Higginiano que se está haciendo en estos días. Así es. No, ¿se escuchó? Sí, se escuchó, María Alicia. Sí, se escuchó, María Alicia. Exactamente. También me uno los saludos a Rodolfo y a todos los amigos que están desde Chile. Hablé con don Denis, que es el presidente de los O'Higginianos en Lima, que le llegó la invitación y también me contaba que me iba a acompañar. Hay amigos en todas partes que les interesan estos temas, por suerte, me acompañan cuando pueden. Y como esto queda grabado, hay la oportunidad también de que otros puedan escucharlo sin necesidad de todo el preludio previo. Y si alguien quiere hacer una pregunta, lo puede hacer por el... Le dejamos al profesor tranquilo que sale editado, profesor, no se preocupe. Salió en vivo a la conferencia. Pero bueno, mientras tanto esperamos. Espero que esta sea la primera de muchas otras charlas que podamos compartir con nuestros hermanos chilenos. De más para decir, porque ya se dijo todo, lo que nos une a este país. Conozco Chile y la verdad es hermoso, es un país hermoso. María Alicia, en nombre de las asociaciones, bueno, primero querer saludarlos a todos, agradecerles a toda la participación, esta convocatoria fabulosa. En nombre de nosotros hemos elegido al coronel retirado Guillermo Llorente para que lo salude al profesor Cartés. Si me permitís. Sí, claro. Bueno, estimado compatriota, te voy a llamar así. Te agradezco muchísimo la magnífica conferencia. Nos ha abierto un montón de lugares para seguir transitando y estudiar nuestra historia en común. Me han elegido, te digo por una cuestión práctica, estoy en la asociación cultural más próxima a Chile. Y desde nuestra creación, todos los 18 de septiembre y 19 en algunas oportunidades, hemos estado en Puerto Williams, en Puerto Natales y en Punta Arenas. Por eso me han pedido que te agradezca la conferencia, que fue magnífica, y la verdad que me siento honrado porque están presentes el presidente del Instituto Nacional O'Higginiano y el presidente del Instituto Belgraniano y nuestro presidente del Instituto Nacional San Martín. Gracias por todo lo que dijiste. Gracias por todo lo que nos ampliaste. Y voy a repetir una frase que normalmente digo en los dos países. Para ser un buen o'higginiano, inexcusablemente hay que ser un buen sanmartiniano. Y para ser un buen sanmartiniano hay que ser muy buen o'higginiano. Así que no te quiero molestar nada más, no me voy a poner a hablar de Javier Rosales al lado del Libertador cuando fallecía, o hablar del obispo Ramón Ángel Jara al pie del Monumento de los Andes. En nombre de las asociaciones culturales sanmartinianas y de todos los que hemos participado, muchísimas gracias
y esperamos seguir contando con vos para futuras actividades. Muchas gracias, me siento honrado, agradecido, ha sido una experiencia muy grata, una más de la que he tenido, tan felices en vuestro país, y espero que haya otra oportunidad y ojalá que podamos conversar más extendidamente, más cerca, porque hay muchas cosas que todavía quisiera aprender y solo en Buenos Aires y en ciudades de Argentina está la respuesta. Así que muy agradecido por todo y para mí fue muy grato este encuentro y esta ocasión, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Quiero recordar que la grabación de esta conferencia se va a transmitir por el canal General San Martín Online, por YouTube, y a su vez a las asociaciones se les llegará por mail la grabación que está a cargo de la señorita Priscila. Les enviaré, como siempre, el link para el Drive, a donde estará el video, para así lo puedan ver de la manera que les sea más práctica a cada uno de ustedes. Muchas gracias por la participación de cada una de las asociaciones y por haber respondido cada una de nuestras invitaciones que hemos realizado a lo largo de la semana. También queremos agradecer la participación de las universidades, que hay representantes de la UNDEF y de la UADE, así muchísimas gracias a los profesores. Parece que don Rodolfo quiere opinar algo. Rodolfo Pereira, parece. A ver. Sí, Rodolfo. Si me permiten, no, yo quisiera agradecer la gentileza de habernos invitado a esta interesante jornada. Al profesor Armando Cate lo conocemos, distinguido historiador chileno, precandidato al Premio Nacional de Historia nuestro, que esperamos en justicia en algún momento. Intercambiaron sendas, misivas y cartas durante toda su vida. Y siempre a mí me llama una reflexión. ¿Qué cantidad de problemas nos habríamos evitado si esa amistad chilena-argentina hubiese seguido cultivándose durante el tiempo? Muchas gracias por una vez más ilustrarnos, Armando, con tus conocimientos sobre la historia. Y muchas gracias a ustedes. Los vamos a invitar a nuevos eventos que también tenemos. Mañana tenemos un evento acá en Chile sobre la batalla de Maipú, que la va a dictar un miembro de la Academia de Historia Militar nuestra, que es el general Marcos López Ardiles. Así que les voy a enviar la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Solamente pido disculpas por las fallas técnicas, pero bueno, esto también es algo nuevo, pero no nos damos por vencidos, doctor Cartés. Podemos sortear todos los obstáculos. Fuimos más porfiados que los Libertadores. La pandemia nos ha enseñado a usar cada método posible, cada plataforma, así que espero seguir encontrándonos en cada actividad que realicemos. Un placer haberlo escuchado, su disertación, de parte mía. También para mí, bueno, pero no quiero solo trasnochar porque ya deben ser las 9 de la noche, aquí son recién las 8, cambiamos la hora, así que para que quedemos con ganas, yo quisiera no usar su tiempo, pues ya habrá otros encuentros y si me invitan los acompañaré también, como por supuesto para escucharnos, porque se aprende más cuando se escucha y cuando se habla, porque todo lo que digo ya me lo sé, en cambio escucharlo a ustedes me enriquece y me complace mucho, ¿eh? Bueno, acá tenemos infinidad de saludos en el chat, infinidad de saludos para... Desde luego, los amigos, también veo alumnos míos de la Universidad de Concepción, que aprovecho a saludarlos, que tuvieron digamos, la buena actitud de acompañarnos, ¿eh? Y estimado Armando, te esperamos para que vayas a San Isidro. Ya tenemos la guía, ya tiene todo para llevar a tus hijas a conocer San Isidro. Le dije a mi hijita, quedó feliz, dije, hay una señora que te quiere llevar a San Isidro a conocer a tu amiga, que quedó feliz. Así yo logro arrancarme a la calle Esmeralda, a ver al amigo Irán, a comprar algún libro viejo. Yo con gusto me voy a San Isidro con las niñas. Sí. Yo siempre aprovecho de arrancarme la librería. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias y que tengan todos buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Adiós. Bueno, buenas noches. Gracias. Hasta luego.
Adiós, María Alicia. Adiós, Eduardo, Rodolfo. Gracias. Chao, Marcelo.